¿Sabías que la Biblia nos habla de un hombre llamado Noé que creyó a la voz de Dios sin tener pruebas visibles? Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé nunca había visto un diluvio, nunca había visto llover de esa manera, pero obedeció. El mensaje de hoy es: la fe verdadera no se mide por lo que ves, sino por lo que se obedece. Tú te podrás imaginar Noé viendo que Dios le dice que va a venir un diluvio y va a desarraigar a toda la humanidad, a todo ser viviente. ¿Cómo sería el impacto para Noé? Pongámonos a pensar. Si vemos de que Noé nunca había visto que era lluvia, él no sabía que era lluvia, y Dios le dice que va a venir un diluvio. Tampoco se lo podría imaginar, porque si no sabía cómo llovía, ¿cómo se iba a imaginar un diluvio? Pero más sin embargo, algo que era irracional para él, ilógico para él, no tuvo pretextos, no se opuso a la voz de Dios, sino que obedeció por encima de lo que él no entendía y de lo que él no podía imaginarse. Eso es la importancia de creer, que es la fe, y obedecer por lo que Dios nos manda, aunque nosotros no veamos. Vemos que la palabra nos enseña que Dios le habló a Noé de algo que aún ni existía. Pues humanamente es lógico, pero no, él lo creyó. Porque la fe no depende de pruebas, depende de la palabra de Dios. Es donde vemos que verdaderamente la fe es aumentada, la fe se fortalece, la fe se arraiga en nosotros por la palabra de Dios, que es lo más importante. Esa historia la vemos en Génesis 6:22. Dice la palabra que hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo Noé, no discutió ni pidió señales, simplemente obedeció. Su obediencia llevó a ¿qué? A que su familia se salvara y marcó la historia, porque lo vemos hasta hoy en día que marcó la historia, el arca de Noé. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros como seres humanos? Nuestra naturaleza busca evidencias, porque la humanidad siempre busca evidencia. Por eso es que vemos que la ciencia dice: no, vamos a ver si esto es verdad, busquemos evidencia, busquemos. Por eso es que la ciencia y lo espiritual es difícil de comprenderlo. Para la ciencia, si no hay evidencias, es imposible que haya sucedido. Pero tampoco pueden explicar cómo sucedió, porque es algo irracional para ellos. Ellos no logran entender. Es como vamos a poner el ejemplo. La ciencia no logra entender cómo el sol emana tanto calor, su núcleo, que es fuego, pero si tú colocas una vela prendida y la tapas con un vaso, ¿qué pasa con la vela? Se apaga, ¿cierto? ¿Se apaga por qué? Por falta de ¿qué? De oxígeno. Deja de alumbrar porque no tiene oxígeno. Pero la ciencia no puede explicar cómo en el espacio donde no hay oxígeno el sol permanece encendido las 24 horas del día. Porque esa es una evidencia de que Dios hace lo imposible, en lo que no podemos entender, hace cosas extraordinarias. Eso nos da la certeza de saber de que Dios existe, y muchas cosas que todavía no se han podido resolver. Esas son las cosas que son las maravillas de Dios, que para nosotros son evidencias para el cristiano de que Dios hace cosas imposibles. Y nosotros como seres humanos buscamos eso, evidencia. Queremos ver antes de creer. ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios nos llama con un propósito, nos llama a hacer algo, nos llama a que le sirvamos, queremos primero? A veces nos pasa como Tomás: hasta yo no meter mi mano y tocar, no creo. Por eso queremos ver antes de creer, pero Dios nos llama a creer antes de ver. Porque nosotros tenemos que creer antes de ver. ¿Creer qué? De materializar lo que Dios ha prometido en nuestra vida, de materializar el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Cuando Dios te llama, muchas veces no verás evidencias inmediatas, porque no las verás. Puede que enfrentes críticas, incomprensión o carencias, pero Dios suple lo necesario para que aprendas a depender de Él.
Obedecer sin evidencia significa confiar en que su palabra es suficiente. Eso es lo que hace. Cuando nosotros obedecemos sin evidencia, estamos dándole la razón a la palabra de Dios de que es lo suficiente para yo poder seguir avanzando. Vamos, un ejemplo, cuando nosotros iniciamos un ministerio o tomar una decisión de fe, servir en obediencia, aunque no vea resultados inmediatos. No es fácil cuando Dios te hace un llamado, un ministerio y tú lo inicias. Va a tener críticas, muchos te van a cuestionar, muchos van a decir, ¿sí será que Dios te llamó? ¿Sí será que eso es de parte de Dios? ¿Sí será que Dios va a hacer eso en tu vida? Pero no importa, no te desanimes, no te desenfoques, sigue creyendo, aunque no tengas evidencias, pero sigue creyendo porque fiel es el que te llamó. Dios, si te llama, Él es el que va a perfeccionar la obra en ti y Él te va a dar lo necesario para que tu ministerio siga avanzando. Que eso es lo importante, no desenfocarte. ¿Cómo podemos responder al llamado de Dios en estos tiempos? Porque en el tiempo de antes no teníamos tantas cosas como hoy en día. Se vivían luchas, no vivía sus luchas humanas, sus distracciones también estaban en el mundo y él las veía. Él veía cómo el mundo se distraía y por eso no entraban al arca, porque había sus distracciones. Hoy en día tenemos tecnología que es aún más grande la distracción para el ser humano. Hoy el ser humano depende más de un celular que de la Biblia o de otra cosa. Hoy le han dado el primer lugar a un celular que a un televisor, que a un libro, que a cualquier cosa, que a un parque que compartir con los hijos, porque tristemente pasa eso. Y muchos dirán, no, es que ese es mi medio de trabajo, yo no puedo vivir sin él. Y sí puede ser medio de trabajo, pero no hay equilibrio entre el tiempo de Dios y la tecnología. Y ahí es donde vemos de que eso es lo que tenemos que aplicar en el tiempo de hoy. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Porque ya no sabemos ni cómo escucharla. No, pues que yo pongo predicación y escucho la voz de Dios y a veces nos distraemos y salimos viendo otras cosas. Escuchar una predicación es escuchar el mensaje completo para ver qué Dios tiene a través de ese mensaje hasta el final. Escuchamos un minuto y nos apartamos y seguimos viendo lo que nos interesa. Entonces, ¿cuándo vamos a escuchar la voz de Dios? No. Importantísimo, aunque hayan predicaciones, aunque ustedes escuchen este mensaje, lo primordial que usted tiene que tener es una relación con Dios. La relación con Dios es la que lo va a llevar usted, la va a llevar usted a aprender a tener esa intimidad y a conocer qué es lo que Dios quiere en su vida. ¿Cómo lo vamos a alegrar? A través de su palabra, leyendo la palabra. Lea la palabra todos los días, disciplínese. Usted léala por la mañana o por la noche. Saque un tiempo exclusivo para Dios, un tiempo sin interrupción, un tiempo donde lo secular usted lo deja a un lado y le dedica ese tiempo a Dios para que Dios le ministre a través de su palabra. La oración, antes de salir de su casa, órele a Dios. Es lo más importante, órele, entréguele, ponga su día en las manos de Dios para que Él la guarde o lo guarde en su caminar, en su entrar y en su salir, porque Él sabrá lo que hay en el camino. Por eso Moisés lo dijo, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques a ningún lugar. Nosotros tenemos que adaptar esa posición para nosotros también, que es lo más importante, que el Espíritu Santo ande con cada uno de nosotros, porque Él es el que nos va a redarguir y nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, cuando Dios nos ha llamado, esa fe no va a menguar porque mantenemos esa disciplina, la lectura, la oración, y es lo que nos va a llevar a obedecer, aunque no entendamos. ¿Por qué? Porque hay una comunión que es lo más importante, esa relación con Dios. Esa relación con Dios nos va a llevar a nosotros a obedecer, y vemos de que Noé, como tenía esa relación con Dios, construyó el arca sin ver lluvia, porque Noé lo hizo. Confiar en su provisión. ¿Qué es confiar en su provisión? A veces avanzamos a un llamado y no sabemos de dónde van a salir los recursos, no sabemos de dónde van a salir todas las cosas. Trabajamos, pero no nos alcanza para más nada, y a veces nos preguntamos, cuestionamos, Señor, lo que yo tengo ni siquiera alcanza para cubrir mis gastos, y tú me dices que yo haga esto. No te preocupes, no te afanes,
porque cada día traerá su propio afán. Dios sabe, si Él te llamó con propósito a suplir, a dar, y acuérdate que la palabra del Señor dice que es mejor dar que recibir, lo hacemos creyendo de que Dios va a suplir a nuestra necesidad para suplir a otros también, porque nuestro Dios no es un Dios injusto, es un Dios justo. Pues Él no te va a dejar a ti pasando necesidad para suplirle a otro, pero Él lo hace para ver hasta dónde está tu fe, para probar tu fe, así verdaderamente estás confiando en Dios, si verdaderamente avanzas obedeciéndole aunque no lo entiendas. Recuérdate la palabra cuando la viuda, ¿qué le dijo? Solo tengo para mí, para mi hijo. Cuando eso lo vemos en cuando Elías fue a la viuda de Sarepta, y ¿qué le dijo? Dame de comer. Le dijo, solo me queda uno para mí, para mi hija, mi hijo, y echarnos a morir. Y él le dijo, dame a mí primero. ¿Sería que fuera fácil para esa viuda decir, hacerlo? Pero más sin embargo obedeció a decir, no hay más comida, lo único que tengo es lo mío y mi hijo. Pero ¿cómo me lo voy a dar lo mío a él y nosotros qué? Esa es una prueba de fe cuando Dios empieza a hacer cosas en tu vida para madurar esa fe y confiar de que Dios te ha llamado para que hagas algo. Y que vemos la viuda de Sarepta, el tiempo que estuvo ahí Elías, nunca le faltó la harina y el aceite. No le faltó porque no fue por la masa que le dio, no, sino por la obediencia, porque creyó de que Dios sabría que iba a hacer. Y era una mujer que estaba ahí, sino que creyó al varón de Dios. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios toca tu corazón, te hace sentir que hagas algo, hazlo, no lo dudes. No te cuestiones humanamente, porque si empiezas a escuchar tus pensamientos y dices, pues lógicamente, ¿cómo voy a dar lo único que tengo? No. Si Dios te está diciendo, entrégalo, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Es donde vas a ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta en la obediencia. Amén. Sigue avanzando, persevera en la fe. Todo esto te tiene que llevar a perseverar en la fe, aunque otros duden y se burlen. Mantenerte firme a la obediencia. Sigue adelante, aunque otros te van a cuestionar, porque no van a entender. No van a entender lo que tú estás haciendo, porque como tú estás siendo llamado con un propósito, las otras personas, aún sean inconversos, más el cristiano. Porque el cristiano que no ha querido obedecerle a Dios es el que más te va a cuestionar. ¿Por qué? Porque no logra entender cómo tú estás obedeciendo a algo que no estás teniendo evidencia. Pero obedécele a Dios y tú sí vas a ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta en la obediencia. Con esto quiero terminar, queridos oyentes. Noé creyó a la voz de Dios sin evidencia y fue salvo junto con su familia. Hoy Dios también nos llama a confiar en su palabra, aunque no veamos prueba. La fe verdadera no se mide por lo que ves, sino por lo que obedeces. El secreto está en escuchar, obedecer y depender de Él. Dios te bendiga y espero que este mensaje sea edificación para tu vida. Compártelo para que otros también sean edificados a través de la palabra.